Vamos a empezar con el webinar del día de hoy. Me presento, soy Cristian Cayata, soy del área comercial de SIP Energy. Antes que nada, pues muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de SIP Energy, un espacio creado para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestros conocimientos en el sector eléctrico. Hoy tenemos el gusto de presentar a un tema de gran relevancia para la protección y gestión de sistemas eléctricos, que sería relés de protección, PowerLogic P3 y P5 de Schneider Electric. Pero antes de empezar, queremos compartir con ustedes una breve sesión comercial de SET, donde les comentaremos más sobre nuestras soluciones y servicios que brindamos en baja y media tensión. Bueno, iniciaremos con la presentación comercial. Quería comentarles que SIP Energy está conformado por 5 pilares, como pueden observar, que será la atención, los socios estratégicos, las unidades de negocio, las capacitaciones como en este caso, y los proyectos de por medio. Pues como número 1 tenemos, como les comenté, la atención in situ, pues mayor disponibilidad, mejor calidad y mayor asistencia. Como socios estratégicos tenemos a Siemens, Lucy Electric, Q-Power, Distributor y a Schneider Electric. En unidades de negocio tenemos el suministro de equipamiento, el soporte especializado, servicios especializados. Bueno, nuestro equipamiento son las celdas, red de protección, interruptores termomagnéticos, entre muchas otras cosas más. Como también generador estático, conocido como SVG, red de protección, lo del tema del día de hoy, y un filtro activo. En soporte especializado contamos con el soporte en sitio con nuestros clientes, el soporte en oficina que sería en mi caso, los servicios especializados de media tensión, baja tensión y calidad de energía. En media tensión encontramos instalaciones de celdas de media tensión, seteo de pruebas de relé, mantenimiento de transformador y pruebas de aislamiento. En baja tensión contamos con aislamiento de tableros, instalaciones de analizador, termografía y puesta a tierra. En calidad de energía, un tema que estamos viendo muy recurrentemente, análisis de energía, mantenimiento de banco de condensadores, estudio de calidad, programación de filtros armónicos. Y número 4, contamos con las capacitaciones. En este caso sería con nuestros clientes y también como valor agregado vamos a universidades privadas o públicas. Como le comenté, hay un breve ejemplo de que hemos ido a una capacitación en la universidad y con nuestros clientes. Algunos proyectos con los que hemos realizado pues es en SIP, en el Centro Internacional de La Papa, como pueden observar, una puesta a tierra, en RIMAX Seguros, un mantenimiento preventivo de subestación, en Cali Plus, un analizador de redes. Pues ahora sí, continuamos con lo más esperado. Nos complace contar con la participación de la ingeniera Paula Matuffi, quien estará a cargo de esta presentación técnica. Paula es un ingeniero civil eléctrico y se desempeña como líder de servicios digitales para Chile, Perú y Bolivia. Schneider Electric cuenta con más de 15 años de experiencia en equipamiento de medición y protección de sistemas de gestión de energía y comunicaciones industriales, y 3 años de experiencia focalizada en soluciones digitales, mantenimiento basado en condición y mantenimiento reactivo. Es un honor tenerla con nosotros. Adelante, Paula, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Dale, muchas gracias, Jan. Sí, efectivamente, de hecho me parece que ya hicimos una presentación específica para relés de protección, así que claro, el día de hoy la idea es trabajar un poco más respecto a el mundo de los servicios digitales y cómo puede ayudar a la gestión de activos utilizando justamente equipos como los mismos relés de protección que... ¿Sí? Sí, ya puedo ver tu pantalla. Gracias, John. La costumbre de utilizar Teams por sobre Google Meet. Bueno, para dar inicio vamos a hablar un poquitito de cuál es el alcance de los servicios digitales, el por qué existe, por qué Schneider en particular enfoca sus esfuerzos y empieza a trabajar respecto a la inclusión de este tipo de servicios para aportarle también mayor valor a lo que ya es a nivel de equipamiento y lo conocido que es Schneider. Por eso, lo que buscamos principalmente es poder ayudar a nuestros clientes a maximizar la continuidad de sus negocios y también a optimizar las operaciones. Y esto se hace
principalmente a través de 4 pilares, donde el primero tiene que ver con la seguridad. Buscamos garantizar la seguridad de las personas y también de los activos, evitando incendios eléctricos. Un pilar de confiabilidad que va obviamente de la mano del anterior, ya que al evitar el tiempo de inactividad no planificado, que va de la mano de estas fallas de energía, es posible aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico completo. La eficiencia, ya que lo que se busca es que nuestros clientes, nuestros usuarios finales puedan tener ahorros a nivel de costos, reduciendo sus gastos de energía y también optimizando su mantenimiento. Sin embargo, estos son solamente 3 de los 4 pilares. El cuarto pilar tiene que ver con la ciberseguridad, ya que estamos hablando de servicios digitales. El mundo de los servicios digitales significa que efectivamente vamos a estar llevando información desde el terreno, desde el sitio, hacia la nube. Y por lo tanto, el asegurar que esta información se maneje de forma cibersegura y ayudar a nuestros clientes también a mejorar la robustez de sus sistemas respecto a ciberataques nos permite proteger los activos digitales y con esto también garantizar la continuidad de negocio. Este es un pilar sumamente importante en respecto a este mundo de los servicios digitales. ¿Cómo hace esto ahora Schneider Electric en particular? Lo que hacemos es trabajar en base a 2 puntos. Uno, utilizando lo que tenemos al día de hoy a nivel de tecnología, de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para poder hacer el análisis de una gran cantidad de datos, algo que normalmente no se podría hacer, por ejemplo, con un software que esté instalado en terreno, por capacidad de procesamiento. Sí podemos hacerlo en la nube con un servidor mucho más grande que tenga una mayor capacidad y que pueda hacer todo este análisis sobre la nube. Y esto lo complementamos con el soporte de nuestros especialistas. Tenemos un equipo de especialistas dedicados que se llaman el Customer Service Hub, que están 100% enfocados al soporte de los servicios digitales, al soporte de los usuarios finales, a hacer recomendaciones y a entregar el apoyo para darle finalmente más valor a los datos, que es lo que buscamos, o sea, no seguir sumando mayor cantidad de datos que finalmente no necesariamente alguien los va a revisar y los va a utilizar para algo más útil. Entonces, este tipo de soluciones, en particular se llama EcoStruxure Asset Advisor, lo que busca es transformar la información, transformar los datos de los sistemas de distribución eléctrica en información que sea práctica y que le entregue finalmente ayuda y recomendaciones a los clientes para poder mantener sus equipos a través de una plataforma que está en la nube, de acuerdo a las condiciones en las que realmente se encuentran operando. Y para esto se utiliza una serie de sensores y controladores especializados que van a depender específicamente de qué aplicación estemos hablando. Dentro de este tipo de sensores podemos tener sensores de cargas parciales, de temperatura, transformadores de corriente de alta frecuencia, etc. Eso lo vamos a ver con un poquitito más de detalle más adelante. Teniendo ya estos 2 puntos es que podemos pasar a un enfoque más predictivo, o sea, ser capaces de básicamente adelantarnos a lo que va a pasar, poder predecir qué va a ocurrir si se mantienen las condiciones en las cuales están operando los equipos. El análisis predictivo se basa 100% en tratamiento estadístico, en las herramientas de aprendizaje automático y en una serie de algoritmos que han sido generados por parte de Schneider en base a los distintos modelos de equipos disponibles. Sin embargo, este no es el objetivo principal ni final de la solución de servicios digitales, sino que es llegar a este punto, al enfoque más prescriptivo, en donde no solamente nos adelantamos a las posibles fallas, sino que se entregan recomendaciones respecto al uso óptimo de los activos y sobre todo también respecto a la optimización de los planes de mantenimiento, permitiendo pasar de un mantenimiento basado en el tiempo a un mantenimiento basado en la condición, o sea, que los equipos sean mantenidos cuando realmente lo necesitan de acuerdo a las condiciones en las cuales están operando en terreno. Bueno, ahora yendo un poquito más al detalle respecto a cómo impacta este paso hacia el mantenimiento basado en condiciones y predictivo a nivel de costos, en esta slide tenemos información específica en relación al costo total de propiedad de los equipos para que puedan ver más o menos cuáles son los beneficios, las ventajas de trabajar con el mantenimiento basado en condición, en donde tenemos las diferencias principales enfocadas en las mantenciones reactivas y los costos de detención, que la idea es llevarlos al mínimo posible, porque lo que buscan estas soluciones es disminuir al máximo los tiempos de inactividad no planificados. Eso significa que podemos disminuir los costos de llevar a un especialista de forma urgente, en caso de emergencia, a una planta, que sabemos que es costoso, y sobre todo que los costos de detención se disminuyan al máximo, evitando detener estos procesos que sabemos que pueden tener un impacto de costo muy alto para los clientes.
Esos son los dos puntos donde podemos tener mayores mejoras. Cuando hablamos del punto específico de la mantención como tal dentro del costo total de propiedad de los equipos, podemos tener una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos alternativas en este sentido. Vamos a tener un mantenimiento basado en tiempo y dinámico, que puede ser que si el equipo se encuentra en excelentes condiciones, en una sala presurizada, tiene temperatura controlada, no está sometido a niveles de contaminación altos ni nada por el estilo, por lo tanto el estrés al cual está siendo sometido es relativamente bajo, va a ser posible extender la mantención, extender el tiempo de mantenimiento pasando de 1 a 2 o hasta 3 años. Cuando hablamos de ese tipo de extensión nos referimos específicamente a las actividades de fabricante, las actividades más especializadas a nivel de prueba. La mantención estándar, como puede ser la limpieza de los equipos, eso se mantiene como siempre, eso no tiene modificación. Sin embargo, eso es cuando tenemos equipos que se encuentran en muy buenas condiciones. También podemos tener la situación contraria. ¿Qué pasa cuando un equipo está sometido en un ambiente de altas temperaturas, de un grado de polución considerable, no tiene ningún tipo de presurización ni nada por el estilo, o sea, el estrés es mucho más alto? Es muy posible que tengamos que recomendar que la mantención se adelante. Tener que adelantarla porque finalmente lo que estamos buscando es poder evitar esta detención no programada. Por eso es que tenemos estas dos alternativas y es posible que pueda existir un aumento de costos dentro del ítem específico de mantenimiento. Sin embargo, haciendo el análisis completo del TCO, de todas maneras, el beneficio del mantenimiento basado en condiciones es bastante interesante. Como para que lo tengan en mente, hablamos de hasta un 20% de disminución en el tiempo de actividad no planificado, un ahorro de hasta un 30% en costos de mantenimiento y también un ahorro de energía de hasta un 30% que tiene que ver con el hecho de utilizar equipos en una forma más eficiente. Al hacer el mantenimiento en el tiempo correcto, de acuerdo a las condiciones en las que operan, los equipos van a trabajar de forma más eficiente y van a tener también un ahorro de energía. Ahora, yendo un poquito más al detalle de cuáles son los distintos alcances de los servicios digitales, yo les mencionaba hace un par de minutos que dependiendo de la aplicación en particular vamos a tener distintos sensores. Entonces ahora vamos a irnos un poco más a ese punto, poder abrir la información respecto a las distintas alternativas de servicios digitales que maneja Schneider Electric, donde tenemos en primer lugar la solución de EcoStruxure Asset Advisor para distribución eléctrica. Esta es una solución que es agnóstica, que está hecha para trabajar con equipamiento de media y baja tensión y que utiliza la integración de sensores de temperatura por punto y también la medición de temperatura y humedad ambiental para poder hacer el análisis de condiciones de los equipos. Tenemos por otra parte una solución específica para drives, para variadores de frecuencia tanto de baja como de media tensión. En este caso, esto es una solución que sí solo aplica a equipamiento de Schneider. ¿Por qué? Porque finalmente esta solución se conecta directamente a las tarjetas de control de los variadores de frecuencia. No se considera la instalación de sensores adicionales. Por lo tanto, no podemos ampliarlo a equipos de terceros. Y de hecho, para el caso de los variadores de frecuencia de media tensión, la sensorización que traen desde fábrica es muy alta. Y poder hacer ese tipo de modificación en equipamiento en terreno se transforma en una intervención mayor. Por eso es que la solución solamente aplica a equipamiento de Schneider. Tenemos también una solución específica para máquinas rotatorias, para motores, bombas, etcétera, que se basa en el análisis de firma de corriente. Schneider no es una empresa que venda motores ni máquinas rotatorias, sin embargo, ya que somos especialistas en servicios digitales, sí tenemos esta solución específica para este tipo de máquinas, en donde lo que se utiliza es transformadores de corriente de alta frecuencia que se instalan directamente en el centro de control de motores, que finalmente alimenta al motor que se está analizando. Este tipo de solución digital es bastante interesante cuando se compara sobre todo con el análisis de vibraciones, que es el que normalmente nos encontraríamos en ese tipo de equipamiento en terreno. Tiene mucha mayor precisión, mayor exactitud y además de otra serie de ventajas que les voy a mostrar con un poquito más de detalle más adelante. Y finalmente tenemos una solución específica para transformadores en aceite, que también es una solución agnóstica multimarca, en donde se basa en la inclusión de este tipo de sensores en la válvula desde donde se toma la muestra de aceite. Eso es para el caso de los transformadores en aceite. Si hablamos de transformadores secos, se encuentran dentro de esta alternativa de distribución eléctrica donde se instalan sensores de temperatura, tanto por punto como ambientales.
A modo general, la solución de EcoStruxure Asset Advisor va a tener una especie de flujo que me gustaría mostrarles, en donde vamos a traer como base el equipamiento que está en terreno, que puede ser switchgear de media, switchboard de baja tensión, transformadores, motores, los sensores térmicos, etc. La información de estos equipos se va a concentrar a través de un gateway, o sea, a través de un equipo físico que se debe suministrar y que va a ser el encargado de enviar la información desde terreno hacia la nube. Esta información se puede enviar ya sea a través de la red del cliente o a través de un modem GPRS, dependiendo básicamente de las características que existan en terreno. Esta información puede venir desde cada uno de los equipos hacia el gateway por una red de comunicación específica, o se puede utilizar en caso que en las instalaciones de nuestros clientes existan una SCADA, existe un sistema de gestión de energía, como podría ser un Power Monitoring Expert, donde ya se está concentrando la información. Entonces nos podemos conectar directamente a este tipo de software desde el gateway para sacar la información de las variables eléctricas sin tener necesidad de generar una segunda red de comunicaciones y llevar toda esta información finalmente hacia la nube, que es el punto importante, es poder tener la información disponible dentro de la nube de Schneider Electric, en donde se realiza toda la analítica, donde se aplican los algoritmos, se aplican todos los modelos que ha desarrollado Schneider, con el objetivo de poder finalmente entregar las recomendaciones que se ofrecen dentro del alcance de nuestros servicios digitales. Es en esta plataforma, en la nube, donde también se conectan nuestros especialistas del Connected Service Hub, quienes se dedican al monitoreo continuo de la salud de los equipos, también a la evaluación proactiva de las condiciones y sobre todo a mitigar riesgos a través de una serie de recomendaciones y también una serie de reportes que se entregan directamente al cliente, que va a poder acceder a esta información a través de un portal web en donde va a estar toda la data, donde va a estar todos los reportes y toda la información en cuanto a recomendaciones respecto a todos los activos que se están monitoreando. Yo les mencionaba hace unos minutos la solución para distribución eléctrica, que es nuestra principal solución de servicios digitales, porque abarca la mayor cantidad de equipamiento, la cual se basa en la inclusión de sensores térmicos para el análisis de condiciones. En este sentido, vamos a trabajar con dos tipos de sensores, los cuales se van a instalar en los puntos donde históricamente tenemos claridad que vamos a tener mayor probabilidad de tener un punto caliente o un sobrecalentamiento. En el caso de un switchgear o un tablero, va a ser en las punturas de barra, en los brazos de los interruptores, aguas arriba y aguas abajo, y en las conexiones de cable. En estos puntos se instalan este tipo de sensores que se llaman TH110. Son sensores de temperatura de un punto específico. Básicamente eso es lo que hacen, miden temperatura, pero son sensores que no utilizan baterías, son estos que están acá. No usan batería ya que se alimentan por inducción. O sea, cuando ya tenemos una circulación de corriente superior a los 4 amperios aproximadamente, empiezan a enviar información, y esa información la envían a través de un protocolo que se llama Zigbee, que es un protocolo de corto alcance muy parecido al Bluetooth, y eso significa que necesitamos también tener un concentrador de datos relativamente cerca. Ese concentrador de datos puede ser un equipo dedicado o también podría ser, por ejemplo, un relé de protección. Un relé de protección de nuestras series más avanzadas, que son justamente de las que se hizo la presentación hace un tiempo atrás, cuentan con las capacidades de comunicarse con estos sensores y sin necesidad de sumar un componente adicional a la red. También se debe complementar la información de los sensores de temperatura con la medición de temperatura y humedad ambiental que se utiliza a través de este tipo de sensores, los que van instalados tanto dentro del switchgear como también fuera, para tener la información respecto a cómo está operando, las condiciones en las que realmente está operando a nivel ambiental ese equipo. Este sensor sí tiene una batería, que tiene una duración de cerca de 15 años, es magnético y por lo tanto se puede reemplazar de forma muy sencilla, y cuenta con un algoritmo de punto de rocío que es bastante interesante, sobre todo para aplicaciones que se encuentran en el desierto o en zonas costeras, donde finalmente la condensación puede ser un tema de bastante implicancia a nivel de fallas dentro de los equipos. Para que tengan una idea de cómo esto finalmente se aterriza a una solución, acá podemos ver una arquitectura ejemplo de un switchgear, en este caso un switchgear PIX, que es de nuestra marca, pero podría ser cualquier otro tipo de equipo, en donde nuestros especialistas, nuestros arquitectos de soluciones,
generan este tipo de arquitecturas y definen cuántos sensores y en dónde se deben instalar, además de dónde vamos a obtener la información de las variables eléctricas. En este caso se está considerando sensores de temperatura a la entrada y la salida de los interruptores, uno por cada fase, también en las conexiones de cable, en algunos cubículos, que también es uno por cada fase, y sensores ambientales que van por cada uno de los cubículos, uno también de forma externa. Y esta información se debe complementar con los datos de variables eléctricas, que en este caso en particular provienen desde una serie de relés de protección que se encuentran instalados, que podría ser relés de protección de otra marca, que podría ser equipos de medida. Finalmente, lo que necesitamos es que la información de variables eléctricas quede disponible dentro de la plataforma en la nube. Entonces, vamos a tener esta red de comunicación que va a llegar hacia el gateway, y el gateway es el que lo va a enviar hacia la nube finalmente. O sea, cuando hablamos de un proyecto de servicios digitales para equipamiento eléctrico, de distribución eléctrica, a nivel de costos, como para que lo tengan en mente, hablamos de que durante el primer año, cerca del 80% de ese costo para poder implementar este tipo de solución se va a encontrar en el alcance del suministro de los equipos, de los componentes, de la instalación de esos componentes, la configuración, la puesta en marcha. Eso va a ser el 80% de ese costo del primer año, y el 20% va a corresponder a la suscripción, que finalmente es la que permite tener acceso a la analítica, tener acceso a los especialistas de Schneider, a las recomendaciones, a este análisis predictivo y proactivo. Y es justamente ese costo, ese 20%, el que se mantiene en el tiempo. Eso quiere decir que pasamos de un costo de un 100% en el año 1 a un 20% ya del año 2 en adelante. O sea, ya se cubre el pago de los componentes, de la puesta en marcha y demás, y después solamente se mantiene la suscripción como tal. Entonces, a nivel de inversión, este tipo de soluciones tiene un retorno bastante rápido en general. Simplemente evaluando cuál es el impacto que tiene la detención de un proceso, es posible analizar cómo es el retorno de inversión de este tipo de soluciones. Ya tenemos otro ejemplo, específicamente para transformadores secos, pero es más o menos lo mismo, solo que aquí tenemos distintos modelos de equipo. Tenemos transformadores también de terceros, que obviamente va a tener una distinta cantidad de sensorización, pero el análisis es más o menos el mismo. Vamos a hablar un poquito de la solución para máquinas rotatorias, porque es algo bastante interesante y bien innovador. Así que vamos a hablar específicamente de eso. Como yo les decía, esta solución se basa en una metodología que se conoce como MCCA, como el análisis de firma de corriente de los motores, que tiene como base el mismo concepto. O sea, vamos a tener sensorización para hacer un monitoreo 24/7, vamos a tener análisis con el objetivo principal de poder actuar a tiempo, de poder tomar las recomendaciones y poder tomar las mejores decisiones en base a los datos. La diferencia es el tipo de sensor que vamos a utilizar para este tipo de aplicación. Aquí en particular hablamos de transformadores de corriente de alta frecuencia que se deben instalar dentro del centro de control de motores que alimenta ese motor. A diferencia de la solución de distribución eléctrica, esta metodología requiere de un periodo de aprendizaje para conocer cuál es el patrón de funcionamiento normal de ese motor o de esa máquina rotatoria. Por eso es que necesitamos cerca de 6 semanas de aprendizaje para luego poder comparar esa forma de onda, esa firma de corriente básicamente esperada respecto a la forma de onda, a la firma de corriente del motor ya en tiempo real. Entonces, finalmente vamos a tener dos formas de onda de corriente en donde las diferencias que existen entre una y otra se van a traducir en un problema, en una posible falla que ya está documentada y que ya se encuentra dentro de la librería que trabaja la solución de Asset Advisor, utilizando para eso todas las herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. La solución para equipos rotatorios es bastante sencilla a nivel de instalación. Simplemente se requiere instalar 3 transformadores de corriente que van a estar dentro del CCM, por lo tanto no va a haber ninguna interacción respecto al motor, que puede estar incluso subterráneo, sumergido, etc. Se instalan los transformadores de corriente y un pequeño tablero en donde viene
donde viene el concentrador de datos y donde también está incluida una SIM card, porque la cantidad de información que se envía para este tipo de soluciones es muy alta. Estamos hablando de varios gigas al mes, por lo tanto no se recomienda o no intentamos utilizar las redes de nuestros clientes para esto porque puede terminar saturándose y no es la idea. Entonces, por eso cada motor va a tener su propia SIM card incluida para poder trabajar la información de forma correcta. Un punto importante para que lo tengan en mente es cuáles son las diferencias entre la solución más utilizada al día de hoy, que es el análisis de vibración, respecto a esta nueva solución más innovadora del análisis de firma de corriente, y les mencionaba que era bastante mejor. En particular, cuando hablamos de la precisión, tenemos una diferencia interesante. El análisis de vibración se encuentra entre el 50 y el 70% de precisión, mientras que el análisis de firma de corriente está por sobre el 90% cuando hablamos de la detección de próxima falla. Ambas tienen capacidad de indicar el tipo de falla, pero el análisis de vibración se remite solamente a problemas mecánicos, mientras que el análisis de firma de corriente también es capaz de trabajar en cuanto a información eléctrica, a problemas eléctricos. La instalación de los sensores es mucho más sencilla en el análisis de firma de corriente, ya que se instalan dentro del CCM, no hay que intervenir el activo como tal, también nos permite trabajar en zonas que sean extremas del tipo ATEX o que sean de difícil acceso, y tiene también información respecto a recomendaciones energéticas y optimizaciones de desempeño del equipo. Como les decía, finalmente lo que se hace es comparar la forma de onda esperada con la forma de onda que realmente está ocurriendo en terreno y se analiza en base a esta biblioteca de fallas. La biblioteca de fallas nos va a permitir trabajar con mucha más información que va desde la fuente, el motor o generador, la transmisión hasta la carga, o sea, básicamente sobre el accionamiento completo cuando hablamos de este servicio digital. Y dentro de eso tenemos distintas fallas específicas que van a poder ser identificadas, donde lo que me interesa que quede en su mente tiene que ver más con la anticipación con la cual podemos trabajar. Aquí tenemos una lista de aplicaciones y algunas fallas donde podemos ver que en el peor de los casos vamos a tener semanas de anticipación, como donde por ejemplo podría ser problemas de excentricidades o desequilibrios de polea, perdón, o de desalineación, perdón, y hasta incluso meses cuando hablamos de problemas de cavitación o de desbalance. Es un tiempo más que prudente y súper interesante cuando hablamos de planificación ya sea de actividades de mantenimiento o incluso de reemplazo de equipos. El poder contar con semanas o meses de anticipación ayuda muchísimo a los especialistas a poder trabajarlo de buena forma y no tener que actuar de forma reactiva. A modo general, vamos a tener una serie de entregables dentro de la plataforma de Asset Advisor, donde el primero corresponde al dashboard web, que es una plataforma web en donde el cliente va a poder acceder tanto desde un PC como una tablet. Cuando hablamos de este tipo de soluciones, al no ser un software, no tiene licenciamiento y por lo tanto tampoco tiene límite en la cantidad de usuarios que se puedan conectar a esta solución. Dentro de la plataforma vamos a tener acceso al monitoreo 24/7 del estatus de los activos, a las alarmas, las alertas y las notificaciones, también los datos históricos, toda la información que se está recopilando de los sensores de temperatura, las mediciones de humedad, los datos de variables eléctricas que se están almacenando, quedan disponibles no solamente para visualizarlo a través de un patrón o una tendencia, sino también para poder descargar esa información. También dentro del dashboard web se pueden visualizar las recomendaciones que entregan nuestros especialistas y también la analítica de desempeño de los activos. De esta forma también tenemos una serie de reportes que se entregan asociados a la solución, donde tenemos por una parte los reportes que se generan de forma automática y que tienen relación con el consumo energético y también la condición de los activos. Y por otra parte, reportes personalizados donde están las recomendaciones de nuestros especialistas del Customer Service Hub respecto a puntos específicos, como por ejemplo la optimización del mantenimiento, el poder recomendar una extensión o, por el contrario, un adelantamiento de una actividad de mantenimiento, el reemplazo de alguna parte, cualquier actividad que finalmente nosotros podamos detectar en base a la información que está tomando la solución de forma predictiva.
Y estos reportes van a estar disponibles tanto en la plataforma web como también se envían vía correo electrónico a todos los usuarios que están creados dentro de esta plataforma. Estos usuarios, de hecho, los administra el mismo cliente, el mismo usuario final, no los administramos nosotros. Para que tengan una idea de un poquito lo que puede verse dentro de la plataforma, lo primero que vamos a poder visualizar va a corresponder a una matriz de salud, donde van a estar todos los equipos que están siendo monitoreados desde la plataforma, desde la solución de Asset Advisor, con el objetivo de poder tener esta visión más macro. También tenemos información respecto al riesgo global que tiene la instalación completa que se está monitoreando. Y dentro de esta matriz de salud vamos a tener por una parte el nivel de criticidad, el cual viene dado por el usuario final, es quien nos indica qué tan crítico es el equipo para su proceso. Y en el otro eje vamos a tener el nivel de salud, el cual viene directamente desde la plataforma, desde el análisis que se está aplicando, y en donde mientras más a la derecha y más hacia arriba nos encontremos, más probable es que tengamos una falla en un equipo crítico. Si se fijan, acá tenemos distintos cuadros con números en su interior que corresponde a la cantidad de activos que se encuentran en esa condición. Y al ingresar a la plataforma, la información que nos va a entregar va a ser de los equipos que se encuentren con mayor probabilidad de falla, o sea, que tengan mayor criticidad y menor nivel de salud, para poder priorizar las acciones. De hecho, esos aparecen acá atrás, los 3 activos que están con ese nivel pobre de salud, para poder ingresar a cada uno de ellos. Al entrar a uno de los activos vamos a poder visualizar esta vista, en donde nos va a entregar el nivel de utilización eléctrico, el nivel de envejecimiento, el nivel de estrés al que está sometido el equipo, también la información ya más dura, los datos crudos respecto a temperatura, al perfil de humedad, de corriente, etcétera, y esa información se puede descargar también, como yo les mencionaba. Tenemos una pestaña específica en relación a las notificaciones, en donde lo principal que vamos a tener en este punto es que para cada incidente o para cada tema que se levante por parte de la solución se va a crear un caso, y ese caso se va a trabajar de forma continua por parte de nuestros especialistas con el cliente. O sea, por ejemplo, si se detecta que se requiere hacer el reemplazo de una parte, de un repuesto en un equipo, se hace la recomendación, se genera el caso y luego de eso se le da seguimiento hasta que el usuario final indica que sí, que lo hizo o que sacó el equipo o que lo reemplazó, o etc. Básicamente el objetivo de esto es, más que por Schneider como tal, es para que el cliente pueda tener trazabilidad respecto a las recomendaciones y cómo estas se están tomando por parte de sus propios especialistas en caso de que sea necesario hacer, por ejemplo, un análisis causa-raíz después de la falla de algún equipo. Aquí van a tener toda la información respecto a todo lo que nuestros especialistas en nuestro sistema recomendó. Y estos casos se van a mantener abiertos hasta que se reciba un comentario por parte del usuario final en cuanto a que se realizaron las acciones o que de plano se sacó el equipo o lo que sea, y con eso se van a cerrar. Existen distintos códigos de colores, o sea, distintos niveles de incidencia de las alarmas, y no todas estas se van a transformar en un reporte o en algo que llene finalmente el correo del usuario con spam, sino que la idea es que sean solamente aquellos incidentes que realmente requieran atención. El resto solo van a quedar acá declarados cuando tengan, no sé, cuando sean así como grises o amarillo o verde. Y finalmente tenemos una pantalla de visualización que esta es personalizable y en donde vamos a tener básicamente los mismos equipos que están siendo monitoreados desde la plataforma, con el mismo código de colores, verde, amarillo y rojo, pero la forma de verlo puede ser dependiente del cliente. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama unilineal, que nos gusta mucho a los eléctricos, pero quizás para un usuario que sea más interesante trabajar con un diagrama geográfico, un mapa de la planta, etc. Eso se puede modificar. Acá, para que tengan una referencia respecto a qué pasaría en el caso particular de un motor, de una máquina rotatoria, cuando tenemos un problema en particular. Se fijan, acá tenemos la forma de onda esperada, la forma de onda que realmente está teniendo el equipo, y la diferencia entre ambas se traduce en un análisis donde específicamente se habla de uno de los ejes que está con un quiebre. Entonces se genera un reporte de incidentes, se tiene toda la información respecto a ese equipo y se visualiza también
cada uno de las máquinas rotatorias de esta manera, donde vamos a tener en primer lugar un indicador general de salud, que nos va a decir más o menos cómo se encuentra el equipo a nivel macro, y ese indicador general va a estar compuesto por 7 indicadores individuales que tengan relación con la salud eléctrica, con la salud de la transmisión, del proceso, etcétera, que hace bastante más sencillo poder hacer el análisis del equipo de qué es lo que está ocurriendo en ese momento, simplemente con el código de colores. Un punto sumamente importante cuando hablamos de servicios digitales, como yo les mencionaba, así como al principio de la presentación, tiene que ver con la ciberseguridad, porque claramente estamos llevando información que es confidencial de nuestros clientes hacia la nube y por lo tanto la seguridad de estos datos es un tema prioritario y nosotros lo tomamos de esa forma. En ese sentido tenemos mucha información que ayuda a dar tranquilidad a los clientes respecto a cómo gestionamos los datos, muchos papers, muchos documentos técnicos. Sin embargo, a mí me gusta hablar de 5 puntos particulares que creo que son los más sencillos de entender, los que también se fijan de mejor forma dentro de nuestra memoria. Segura y también controles de trazabilidad. Eso significa que no basta con tener el usuario y el password para poder ingresar, sino que también tenemos un doble check que llega al teléfono móvil que está asociado a ese usuario y si no se valida por ese lado, no se puede ingresar, así que no basta con tener el usuario y el password para ingresar. Otro punto sumamente importante tiene que ver con la privacidad de datos, porque son datos confidenciales de nuestros clientes. Entonces, lo que hace Schneider en ese sentido es adherirse a la Regulación General de Protección de Información de la Unión Europea, que es la regulación más estricta que existe al día de hoy a nivel de privacidad de datos dentro del mundo. Sabemos que en Sudamérica el tema de privacidad de datos es muy poco lo que se ha trabajado y muy poco lo que se ha ido avanzando. Por lo tanto, Schneider lo que hace es mejor adherirse a esta, que es la más estricta, y de esa forma aseguramos estar cumpliendo con todo el resto hacia abajo. A nivel de datos, estos van protegidos por encriptación, van encriptados desde el terreno hacia la nube y luego en el servidor se segregan tanto a nivel lógico como físico. Uno de los puntos principales tiene que ver con la transmisión de datos, que es solamente unidireccional, o sea, va desde terreno hacia la plataforma que está en la nube y nunca en sentido contrario, no tenemos ninguna forma de hacerlo en sentido contrario. Y un punto ya más en relación a la gestión de los datos, nosotros somos especialistas en gestión de energía, por lo tanto nos apoyamos en un partner, que es Microsoft Azure, quienes se encargan del monitoreo en tiempo real de las aplicaciones y también de nuestros servidores que están en un data center en Europa. Por mi parte, creo que eso es lo que yo les quería mostrar, también en honor al tiempo y para dejar un pequeño espacio si es que tenemos alguna pregunta o algún comentario. No sé si hay algo en el chat, a ver, no. ¿Ahí tienen alguna duda con respecto a lo visto? ¿Tienen alguna inquietud? Tal vez alguna consulta que se le pueda dar a Paula, aprovechando el tiempo que nos queda, que son más o menos 10 minutos, ¿no? O alguna explicación que quiera. Algún punto que les haya quedado duda dentro de la explicación y que pueda darle, digamos, o entrar más a hondo, ¿no? A detalle. Entonces ahí Paula, yo te agradecería bastante si pudieras mostrar tal vez un pantallazo de la medición en tiempo real, no sé si la tenemos disponible, de Schneider Electric como tal. Sí, dame un minuto, porque por supuesto ya la ciberseguridad hizo que ya me botara. Me voy a conectar ahora de nuevo. A ver, cuando hablamos de un relé de protección que está presentando una alarma, tendríamos que ver cuál es la alarma en particular, pero no necesariamente una alarma se va a transformar en un trip, depende de la configuración de ese equipo. Así que eso habría que verlo como en el caso a caso. Les voy a mostrar un poquitito acá la visualización. Este es un cliente real que nos permite mostrar sus instalaciones. Ellos tienen un monitoreo de 167 equipos que van desde switchgear de media tensión, centros de control de motores, UPS industriales, todo lo que ustedes pueden ver acá en este diagrama unilineal. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné que ese podía ser
un diagrama básicamente al gusto del cliente, y esta es la forma en que el cliente acá le interesaba poder verlo. Tenemos variables de frecuencia, motores, switcher de baja, de media tensión, etc. Entonces podemos ingresar aquí, vamos a ver si le toma o no. Vamos a ir pasando acá a ver alguno de los equipos. Para bien o para mal, tienen muy pocos problemas. Estos equipos están súper bien monitoreados. Pero en este caso tenemos un interruptor que tenemos acá con el nivel de salud que tiene ese equipo. Podemos ver que, claro, su nivel de salud es buena, que tiene solamente una notificación que está en progreso. La vamos a ver de qué se trata. Es un tema de comunicaciones, de hecho. Y ya está cerrado, porque ya fue finalizado. Tenemos la información específica del equipo, cuándo fue comisionado, cuál es la unidad de control que tiene, cuál es la marca, información respecto a los mantenimientos, cuál es el modelo del equipo, etc. Vemos los distintos eventos que ha tenido este equipo en particular. La información que yo les mencionaba que se podía descargar, los datos ambientales, los datos de temperatura, de humedad. Información en base de acuerdo a las variables también. Aquí me está cargando un poquito lento. Ahí. Tenemos la información respecto a variables eléctricas, de potencia, de voltaje, etc. Vamos a ir al principal. Acá está la matriz que yo les mencionaba con los equipos que tienen algún problema. En este caso, claro, es una instalación que está súper bien gestionada, entonces no tiene equipos que estén en probabilidad de falla, que tengan una alta criticidad, sino que están todos bastante bien. Y tenemos distintos issues o distintos problemas que se han ido generando en el tiempo. Esto es básicamente lo que se puede visualizar desde la plataforma. Obviamente podemos ver cada uno de los distintos assets y los revisando con mayor detalle, pero esta es la forma en la que se ve la plataforma con problemas. Por ejemplo, veamos si me lo muestra, es relativamente nuevo este. En este caso está la información respecto al ticket, cuando se creó, cuál era el problema en particular. No tiene mayores comentarios porque realmente se creó hace bastante poquito, yo creo, la solución. Y aún no he tenido ningún comentario por parte del cliente. Vamos a alguno que sí esté cerrado y que no tenga que ver con temas de comunicación. Acá. Por ejemplo, este ticket se creó a principios de mayo, se envió la información al cliente y ese ticket fue respondido por uno de los especialistas y por eso pasó a estar cerrado. ¿Ya? Básicamente eso es lo que les quería mostrar. No sé si hay alguna otra duda. Si no, con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Otra duda? Sí, yo no tengo dudas en el chat. No, solamente está esta del relé. Sí, le agradezco bastante la asistencia, le agradezco bastante el espacio, en realidad el tiempo que se han dado un poquito para escucharnos. Nosotros somos de Schneider Electric, trabajamos con SIP de la mano en algunos proyectos, ¿no? Venimos trabajando de la mano en proyectos de modernización, servicios aplicados. Esta aplicación también digital la venimos también proponiendo en clientes para poder de alguna manera estructurar digitalizaciones dentro de sus plantas. Y bueno, les agradezco bastante el interés también. Paula, te agradezco el espacio y bueno, eso sería todo con nosotros. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Cualquier duda ahí a través de SIP estamos a su disposición. Muchísimas gracias a todos. Antes, gracias ingeniera, gracias ingeniero. Antes de despedirnos, les recordamos que al finalizar esta sesión se compartirá en nuestro chat un link de asistencia necesario para que puedan recibir su certificado de participación. Agradecemos profundamente a nuestra proponente de esta valiosa presentación y por supuesto a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros próximos eventos y capacitaciones. Hasta la próxima, que tengan un buen día y fin de semana. Claro, que esté muy bien.